La pregunta principal del proyecto Subsilient es identificar cuáles pudieron ser las posibles causas de la extinción de las poblaciones neandertales y al mismo tiempo conocer el éxito de nuestra especie para sobrevivir como única especie humana en el planeta. Lo que planteé fue 4 líneas de investigación que entre ellas se fuesen complementando. Entonces, una primera línea de investigación se dedica a reconstruir las estrategias de subsistencia, es decir, la dieta que llevan a cabo esas poblaciones de neandertales, pero también de primeros humanos modernos. Mi investigación se centra en el estudio arqueozoológico y tafonómico de los restos de macrofauna que encontramos en yacimientos del norte de Italia, de Croacia, de Serbia. A través del estudio de los huesos podemos identificar qué animal han cazado, cómo lo han cazado y saber cómo lo han consumido, porque los huesos registran también las marcas que han dejado estos humanos para cortar para la carne, para la piel. Igual que Gabriele hace las estrategias de subsistencia de otras partes europeas, yo lo hago en el norte de la península ibérica y además intento conocer el paleoambiente que había en ese momento. Una de las técnicas que utilizo para saber más información en ese aspecto es el microdesgaste de los dientes de los herbívoros que estas especies humanas cazaban y consumían. Es una técnica muy innovadora porque ahora mismo en España no lo está haciendo nadie en herbívoros. La información que me da es la dieta que tenían estos herbívoros en los últimos días de su vida, o en este caso justo antes de ser cazados por los humanos. Me da información sobre si consumían una vegetación de tipo pasto, de más tipo arbustiva, frutos, y a partir de ahí puedo inferir el paleoambiente, si vivían en un ambiente más cerrado, más boscoso, más de tipo pasto, mixto, y me permite conocer más sobre el clima en el que los animales y también los humanos que los consumían estaban viviendo. Esta técnica nunca se ha abordado como complemento para analizar las estrategias de subsistencia de los últimos neandertales y los primeros Homo sapiens, y gracias a la colaboración con diferentes instituciones, como por ejemplo la Universidad de Toulouse, pues se ha podido aprender y emplear esta técnica que ha dado resultados muy interesantes. Por la gran cantidad de datos que íbamos a acumular y para después llevar a cabo los análisis de la misma manera y que pudiesen ser comparativos a nivel espacio-temporal, creamos una base de datos de referencia en el que todo el mundo, desde cualquier punto, incluso desde la propia excavación, puede introducir datos en esta base de datos. Y además va un paso más allá porque no solo captura o recoge la información de los datos que va cada uno introduciendo, sino que permite ejecutar los análisis directamente. Esto es un ahorro de tiempo sustantivo y al mismo tiempo todos van a tener los datos analizados de la misma manera, que en general a veces suele haber diferencias en la metodología, pero en este caso todos analizan los conjuntos faunísticos de los diferentes yacimientos de la misma manera. La línea 2 se trata, en primer lugar, de establecer cronológicamente en qué momento están viviendo los neandertales o primeros humanos modernos en esos yacimientos. Había algunos yacimientos que tenían ya una datación cronológica, pero en los que la datación se había hecho hace mucho tiempo o con métodos que necesitaban una ultrafiltración, se volvió a datar de nuevo. Primero, conocer cuándo pasó. Y después de esos mismos huesos de animales o dientes que sabemos que fueron parte de la dieta de los grupos humanos, es donde aplicamos diferentes análisis geoquímicos, como análisis de isótopos estables, tanto en hueso como en dientes, o análisis de paleoproteómica, que nos ayudan a ampliar el conocimiento de las estrategias de subsistencia. Son técnicas bastante complejas. La que más tiempo llevamos haciendo, que es la extracción de colágeno en huesos, es una técnica que empezamos a hacer en proyectos anteriores de Ana Belén
y consiste en extraer el colágeno de huesos fósiles para analizar los isótopos estables, para hacer reconstrucciones paleoclimáticas. Además de esta técnica, que es la que más tiempo llevamos utilizando, desde hace unos meses hemos empezado a hacer la medición de fosfatos fundamentalmente en dientes de animales. Es una técnica que yo aprendí hace un par de años en el Max Planck en Alemania y que mi colega Mónica también había hecho en su tesis doctoral en un laboratorio en la Universidad de Lyon. Estos animales básicamente están comiendo y bebiendo en el entorno. La información de este agua, de estas hierbas, de esta vegetación que ellos adquieren, queda fijado en sus huesos y en sus dientes. Y nosotros, muchos años después, cuando hacemos precisamente en el laboratorio estas extracciones de colágeno de las que hablábamos o estos análisis en los dientes, sobre todo en el esmalte, lo que hacemos es liberar esta información climática que queda atrapado en estos tejidos. Pero será diferente la información que tenemos en el diente de la que tenemos en el hueso. La que tenemos en el diente básicamente nos va a estar dando normalmente información de lo que ha pasado a lo largo de un año de vida de ese animal, y lo que nosotros aspiramos es poder ver en verano y en invierno qué temperatura habría. En el caso de los huesos, sin embargo, vamos a tener una tendencia de los últimos 10 años de ese animal o 20 años de ese animal, depende de lo que haya durado su vida, porque básicamente su tejido va a estar creciendo toda la vida. Esta selección se ha basado en niveles de los que conocemos bien estas dataciones o que bien han sido revisados con nuevas técnicas de dataciones por radiocarbono, para que podamos relacionar de manera muy precisa esta información paleoambiental y paleoclimática que tenemos con un momento determinado. Y esto es muy importante porque conocemos muy bien a nivel global cómo se están produciendo los cambios durante esta época, que se caracteriza por estar constantemente alternando momentos muy fríos con momentos muy cálidos, que es lo que llamamos estadiales e interestadiales, pero esta información a nivel local no es tan conocida. Y esto nos va a permitir reconstruir al final cuáles fueron las condiciones climáticas con la llegada de los Homo sapiens, y no solo eso, sino cuáles fueron previamente las condiciones en las que vivieron los neandertales en las penínsulas del sur de Europa. La línea 3 se dedica a la reconstrucción ecológica. Lo que hago es emplear técnicas utilizadas hoy en día dentro del ámbito de la ecología para evaluar cómo el cambio climático que atravesamos puede afectar a la distribución o abundancia de especies. Aplico esas técnicas al pasado, utilizando tanto los resultados de zooarqueología de la línea de investigación 1 como la 2 sobre las reconstrucciones paleoclimáticas. Lo que hemos hecho es, en primer lugar, hemos validado modelos generales de circulación atmosférica en base al registro polínico recuperado en los yacimientos. Esto nos permite reconstruir las temperaturas, las precipitaciones, la radiación solar recibida a lo largo de esta transición del Paleolítico medio y superior. Todos estos datos climáticos, unidos a otros datos de tipo ambiental, como puede ser en los tipos de suelo, fueron introducidos en un programa que estima la productividad primaria. Esta productividad primaria es la biomasa vegetal, es decir, la cantidad de materia orgánica vegetal que hay en el medio. Y esto es muy interesante porque es la base de la cadena trófica, de manera que con esa productividad primaria estimada y teniendo en cuenta la composición de animales herbívoros que hay en un determinado momento y en un determinado lugar, se puede estimar la abundancia de cada una de esas especies de herbívoros. Todo eso en conjunto nos permite identificar si los ecosistemas de cara a las poblaciones humanas eran estables o sufrieron colapsos o sufrieron momentos de estrés. Que el clima y al mismo tiempo la llegada de una especie humana que está explotando el mismo tipo de recursos que los neandertales pudieron influenciar en el declive final de las poblaciones neandertales. La línea 4 nos va a permitir testar las hipótesis del proyecto. ¿Cuál fue la causa final de la extinción de las poblaciones neandertales? ¿Fue el clima? ¿Fue la llegada de los humanos modernos? ¿Fueron ambas o ninguna de ellas? Una respuesta a una de esas 4 preguntas nos dará la conclusión final del proyecto.